Bueno, estamos con el doctor Luis Ferney Moreno. Él es director del programa de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado. El doctor Luis Ferney Moreno estudió en la Universidad de Luba y es experto en Derecho Tributario, análisis de casos energéticos y sistemas jurídicos. Si bien ese crecimiento ha pasado por ciertos vaivenes, ¿no? Hay unas épocas donde hay cierta bonanza, hay ciertas recesiones en otro momento. En estos 20 años, ¿cuál es su percepción frente a la industria petrolera en concreto acá en Colombia? Bueno, hasta el año 2003, Colombia más o menos producía alrededor de unos 500.000 barriles diarios. Después de 2003, con la reforma, empezó a incrementarse su producción hasta llegar hasta antes del 2016, o sea, hasta el 2016, a 1 millón de barriles diarios. Eso quiere decir que Colombia, con la reforma, logró incrementar su producción petrolera. ¿En qué consistió la reforma en su momento? Básicamente en 3 elementos fundamentales. Uno, Ecopetrol quedaría como una empresa compitiendo por las áreas de explotación como las otras empresas nacionales o extranjeras, y el administrador de recursos quedó con la reforma que era la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Eso fue una reforma importante, y por otro lado importante era establecer un contrato de exploración y explotación que diera seguridad jurídica a los inversionistas, incluyendo dentro de esos inversionistas Ecopetrol. Yo creo que con esos elementos de reforma le permitió a Colombia llegar al 2016, inclusive uno puede decir hasta el año pasado, que es 2017, producir 1 millón de barriles diarios. Ya para acá, del 2017 para acá, digamos así, pues la producción ha bajado, pero es por efectos del coletazo que hubo de la bajada del precio del petróleo, pero básicamente hoy en día pues estamos más o menos estabilizados. Si todos más o menos recordamos que ese cambio de Ecopetrol hubo un cambio de imagen, Exacto. más autonomía para otras cosas, se independizó de otras. Así también nosotros digamos que recordamos el cambio del modelo del Fondo Nacional de Regalías al CGR. ¿Usted cómo ve esa distribución, digamos, del cambio de la riqueza para los territorios en Colombia, en donde pasó de una concentración de los territorios de explotación a una en donde todos estamos recibiendo, digamos, que los beneficios fiscales de eso? Ese cambio, ¿cómo también lo nota usted? El destino de la regalía antes del gobierno Santos era un destino totalmente disperso, totalmente, digamos, atomizado, ¿sí? El destino. Y no se notaba las inversiones, aparte el tema de corrupción. Pero pienso que de las cosas bondadosas que hubo en esa reforma, con el inicio, eso fue casi el inicio del gobierno Santos, fue lograr, lograr acabar con esa atomización del destino de las regalías, sino hacerlo con proyectos más consolidados de impacto, tanto regional y nacional. El problema es que eso no acabó la corrupción. O sea, realmente fue bondadoso la reforma del destino de las regalías, pero el tema de la corrupción, en mi concepto, no se acabó, y pienso de que muchos de esos recursos, por mucho que se hubiese hecho esa reforma, de todas maneras hubo mucha corrupción, pero además de eso, tampoco es que la reforma, si uno le hace un análisis de impacto, tampoco es que se haya logrado proyectos de impacto nacional. O sea, ustedes pueden notar qué proyectos de impacto nacional, qué proyectos de impacto regional uno puede mostrar con los recursos de regalías. Se resolvieron algunos temas pensionales con regalías, se resolvieron unos temas y unos destinos de recursos para vías, pero desafortunadamente no es mucho lo que hay que mostrar en términos de impacto. Mucho lo que hay que mostrar. Sí. Incluso uno escucha en algunas invitaciones de los gremios, por ejemplo la ACP, incluso la ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, que ellos vuelven y están tratando de hacer cierto lobby en el gobierno para que se reforme
el sistema de regalías y vuelva, digamos, a los territorios de explotación, porque cuando también uno va a las comunidades, lo que le dicen a uno es que ellos están soportando la huella social, la huella ambiental, y se les está aguando los recursos a todo el territorio. ¿Usted está de acuerdo con los gremios y con las cifras? Yo pienso que sí, se debe hacer una reforma, pero no en la fuente. Yo pienso que en la fuente está muy bien, o sea, en la fuente está muy estructurado porque el pago de las regalías en hidrocarburos se hace básicamente del campo de explotación, por el volumen de explotación, etcétera. Y digamos que en mi concepto, en lo que es la fuente, yo creo que no hay que hacer ninguna reforma. Las reformas que hay que hacer de regalías, yo insisto que hay que hacer un análisis de la reforma del gobierno Santos y mirar si podemos, yo pienso que sí, se debería reformar, pero producto de los impactos, hay que hacer un estudio de impacto. Lo que pasa es que no se ha hecho nada, un estudio de impacto de esa reforma del destino de las regalías. Si hay que hacer una reforma, es sobre el destino de las regalías. De nuevo, habría que hacer esa reforma. Bueno, no sé, doctor Luis Ferney, ¿cuánto hemos recibido en billones de pesos en regalías? Aproximadamente. Aproximadamente, pues ahí sí, hay varias cifras que se han hablado, se han hablado de 40 billones, se han hablado de 50 billones de regalías en la época de los precios del petróleo. Estamos hablando del 2003 al 2006, 2003 al 2016, podríamos decir, 40, 50 billones de regalías. Eso es mucha plata. O sea, 50 billones, con 50 billones se hace en Colombia muchas cosas. O sea, si uno coge esos 50 billones, se puede hacer muchas cosas. Pero usted mire dónde están los 50 millones, miren dónde están. ¿Dónde están? O sea, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué impacto tuvo la regalía? Por ejemplo, en la reforma Santos hubo una destinación de regalías para ciencia y tecnología. A nosotros nos criticaron, yo toda una anécdota, yo estuve en un congreso en donde la mayoría eran personas del sector ambiental. Y me acuerdo mucho que criticaban al sector mineroenergético, porque decían que el sector mineroenergético no contribuía en nada. Y tiene razón. Tiene razón en el sentido de que ¿qué contribuciones hacía el sector mineroenergético al país? En primer lugar, en materia de empleo. En materia de empleo no es mucho, es decir, emplean, pero hay empleos directos e indirectos, pero de todas maneras es un sector, no es masivo en empleo. En materia de tema social, de contenido social, de desarrollo territorial, pues hasta el momento, digamos, estamos hablando hasta el 2016, las empresas eran conscientes de que con el pago de regalía era suficiente para ayudar al desarrollo local y el dinero local. Pero yo pienso que ese dinero de regalías se debe aprovechar mucho más para educación y ciencia y tecnología. Yo creo que la gran reforma que hay que hacerle a las regalías, sí, el concepto, es que el enfoque se debe hacer es básicamente, ojalá, yo voy a ser atrevido, pero ojalá no sea el 5% de las regalías que está destinado, sino ojalá fuera el 80% de las regalías se fuera para educación y se fuera para ciencia y tecnología, ojalá. Porque es que a partir de ahí es que estamos generando un nuevo país. Y a partir de ahí es que estamos formando a la gente. ¿Qué sacamos tener cemento? Ese es el problema. ¿Qué sacamos tener allá un coliseo, tener en un pueblo, en una ciudad, tener un coliseo, tener unos moles muy grandes de construcción cuando la gente no tiene una buena educación? Cuando aquí se necesita emprendedores, apoyar a los emprendedores, apoyar a la gente que haga ciencia, que haga tecnología, que hagan investigaciones. Entonces, eso es lo que genera un valor agregado. El problema de la regalía es que la regalía no genera valor agregado. Y solo es posible el valor agregado, es en educación, sí se genera valor agregado. Y en ciencia y tecnología.
Entonces, pienso que, volviendo a la reforma, Sí. si va a haber una reforma, pienso que el recurso de las regalías hacia el futuro, de lo que pueda generar regalías, debe enfocarse por lo menos del total de las regalías en un 80% de educación y 60% y olvidarnos de enfocar las regalías a otro tipo de gasto. Excelente. Claro que superar la brecha de pobreza con la educación es una de las salidas, pienso también de la ruta de este nuevo milenio. Así es. Y esa es por ahí. Y contamos y más con un docente del externado. También eso espera también el país que se distribuya mucho mejor la riqueza. Pero digamos, ¿qué hacer cuando ya el petróleo se nos acaba en términos de renta? ¿Cómo se prepara el país? Digamos, ya si digamos, en términos de desabastecimiento, aproximadamente cuentan 5 años. Y ahora sí, ¿cómo pagar ese sueño de educación, ese sueño de vidas? ¿Qué hacer? Bueno, muy bien, es una buena pregunta porque hay que mirarlo en un contexto. No podemos olvidar que el petróleo es un recurso natural no renovable. Es decir, las reservas que tengamos las consumimos y si no hay más petróleo, no hay más petróleo. Y eso no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto mundial. En el momento en que el petróleo se consuma, lo que está en reservas, el petróleo se acaba. ¿Cuándo se acaba? Ese es el tema. ¿O cuándo quieren acabar? Ese es otro. Bueno, se acaba cuando se acaban las reservas. Todavía hay reservas. Pero ¿cuándo lo quieren acabar? Aquí empata un poco con las energías renovables. Hay un cuándo, y es que cada día hay presión para que las energías renovables reemplacen el petróleo. Ese es el cuándo. ¿Cuándo? Es cuando si un Estado se dedica a las energías renovables, pues evidentemente el petróleo llega hasta ahí, su vigencia. Ahora, el tema es que por un sentido natural el petróleo tiende a agotarse. De nosotros, Colombia, dentro ya la pregunta, Colombia tiene que prepararse para ello. Tiene que prepararse primero de que el petróleo no va a existir toda la vida. No vamos a tener petróleo toda la vida. A nivel mundial no vamos a tener petróleo toda la vida y el petróleo puede ser inclusive mucho más caro en el futuro. Eso quiere decir que Colombia se tiene que preparar con la sustitución de consumo de petróleo. O sea, tiene que hacerse así, tiene que diversificar. Y esa diversificación va a permitir, en cierta forma, convivir con los niveles de reservas que tenemos, pero con las necesidades futuras de consumo energético. Y solamente es posible una canasta energética en donde el petróleo seguirá y debe, yo soy partidario de que el petróleo deberá ser el centro de la canasta energética, pero irlo sustituyendo a largo plazo, o sea, desde hoy a largo plazo, ir haciendo una sustitución gradual de ese energético. Pero no es porque tenemos que acabar con el petróleo, además que es agotable, o sea, por naturaleza va a ser agotable. Y a medida que se va agotando el petróleo puede tener precios muy altos, incomprables. Entonces, por eso Colombia tiene que preparar para ver una canasta que hoy a nivel mundial, y es más o menos así, a nivel energético, hoy consumimos el 70% de hidrocarburos versus renovables, digámoslo así. Pero en un futuro Colombia tiene que preparar para todo lo contrario, 70 renovables y 30 hidrocarburos. Digamos que es un tema de consumo energético, pero en materia de renta. Colombia, ¿dónde va a sacar la plata? Exacto, bueno, eso es en cuanto a consumo. Bien, me parece muy buena la precisión. Ahora, en cuanto a renta, definitivamente Colombia tiene que prepararse para no contar con la renta por impuestos de renta y por regalías del sector de hidrocarburos. Tiene que preparar. O sea, la manera de prepararnos, básicamente, es lo que yo decía. Esto fue, perdónenme, pero esto fue un poco mal organizado.
si nosotros hubiésemos invertido los 50, 60 billones en este periodo que hubo de regalías, en educación, en emprendimiento, en investigación, estuviéramos desarrollando lo que hoy se mide en los países hoy estamos en la era del conocimiento. El desarrollo de los países ya no se mide por tierra ni por recursos. El desarrollo de los países se mide es por temas de conocimiento. Los que más venden hoy en día es por temas de conocimiento, producto de investigación y desarrollo. Si nosotros hemos logrado hacer eso, seguramente pues hemos tenido que perfectamente no hemos tenido problema de sustituir la renta petrolera por renta de conocimiento. O sea, Colombia tiene que preparar de sustituir renta petrolera por renta de conocimiento. Y cuando hablo de renta de conocimiento son las innovaciones. Entonces, eso es lo que va a reemplazar las rentas de recursos naturales. Todas esas rentas por industria extractiva, ahora, eso no es una sustitución de ya. Como por ahí he escuchado a un candidato presidencial que dice que con su gobierno se acaba todo esto y pues otra cosa nueva. No, eso es paulatino. Estamos hablando de programado. Es una transición, tiene que hacerse una transición energética, en el cual las rentas de hidrocarburos de petrolera va a ser sustituida por rentas de conocimiento. Ok, excelente. Bueno, ya hablamos un poquito de la renta, de cómo se tiene que preparar el país para el cambio energético, qué ha pasado con el CGR, pero también digamos que mucha de nuestra audiencia siempre se está preguntando un tanto por los impactos ambientales. Sí. ¿Usted cómo ve la estructura legal colombiana para proteger efectivamente la huella de la industria? Muy bien, excelente. Mire, yo le voy a contar dos cosas sobre el tema. Es muy desafortunado, y yo he dicho tanto en la universidad como lo he dicho fuera, fue muy desafortunado que la industria petrolera no es que no cumpliera los temas ambientales, porque cumplía los temas. Toda la industria petrolera en su historia en Colombia, pues les ha tocado cumplir con las normas ambientales. Pero lo que yo veo es que no era una preocupación, era un cumplimiento, una obligación. Para la licencia. Exactamente, simplemente las empresas se limitaban a cumplir con sacar una licencia ambiental. Era más como un tema de cumplimiento. Pero la industria no tenía en cuenta estas consideraciones de desarrollo sostenible, sea la verdad dicha. Entonces, las preocupaciones de la industria vienen siendo más recientes. A raíz de todo lo que ha pasado a nivel global y a nivel colombiano, empezamos a ver que la industria empezó a preocuparse más por el tema ambiental, por el tema social, pero las preocupaciones más por las nuevas realidades que les ha impuesto el país y a nivel global, las mismas comunidades tienen un problema ambiental. Entonces, yo diría que el sector energético, o el sector energético en particular, era un sector autárquico, o sea, simplemente era preocupado por la organización de la industria, eran preocupados inicialmente por organizar la industria, pero no se tuvieron en cuenta estas consideraciones ambientales. Sí se cumplían las normas ambientales, pero no era no era una conciencia colectiva, o sea, empresarial. Era el checklist, pero no el checklist con conciencia. Exacto, con una conciencia colectiva empresarial del desarrollo de los derechos humanos, etc. Esas son preocupaciones que lo digo muy recientes. De hecho, se les voy a contar una mea culpa. Nosotros mismos en las universidades también incurrimos en ese círculo, porque nosotros en la universidad lo único que nos interesaba básicamente era la organización de la industria petrolera, de los hidrocarburos. Pero nosotros no tuvimos las preocupaciones de como conciencia colectiva del tema de desarrollo sostenible. O sea, solo lo estamos viendo es ahora. Estamos hablando básicamente de los últimos 5 años para acá. De los últimos 5 años para acá ya tenemos una preocupación de desarrollo sostenible. Ya estamos conscientes de que no solamente, como termino, no solamente hay que preocuparnos por organizar una industria, porque sí hay que tener unas preocupaciones. Es como el clúster. Claro, exacto, todo el tema del clúster industrial de hidrocarburos, sino también preocuparnos por el tema ambiental, pero como en un plano de conciencia colectiva, pero también preocuparnos por el tema social y más que todo por el tema de derechos humanos, temas generales. Entonces, por eso hoy nosotros como universidad, por ejemplo,
estamos hablando del derecho o estamos hablando del sector minerogético sostenible, ¿ya? Y la industria también ya empezó a hablar del desarrollo minerogético sosterible. Inclusive, lo digo por ejemplos claros, ya se habla de la buena minería, ya se habla de la buena, del buen petróleo, porque es parte del nuevo lenguaje. Es decir, yo lo que digo es que ya estamos en esta era del desarrollo sostenible, ya empezamos a hablar de un nuevo lenguaje. Y ese es el lenguaje que hay que hablar el día de hoy. ¿Es muy tarde, con 5 años? Sí. Sí. Sinceramente, esto se debería sido mucho antes. Desde el principio. Sí, desde mucho antes. Pero desafortunadamente nos dejamos ganar el terreno en ese círculo. Listo. Ahora, digamos, ¿cómo lo ve usted, doctor Luis Ferney, en términos de legislación de energías renovables? O sea, ¿hay un amparo o una organización, una estructura en términos de renta, de ambiente, de desarrollo local de los petroleros? Pero ¿cómo se hace la fusión ahora y cómo empiezan a entrar las energías renovables al campo energético colombiano? Okay, muy bien. A ver, hoy la situación es 70 energías convencionales, particularmente hidrocarburos, y 30 renovables, hoy, en el mundo. Sí. Si lo traemos del plano colombiano, no podría pensar en lo mismo, 70-30. Ese es el punto de partida. O sea, el punto de partida es hasta cuándo va a aguantar esa canasta energética 70 convencional con hidrocarburos y 30 con renovables. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo renovables? Estoy hablando en general renovables. ¿Hasta cuándo? Las predicciones a futuro están diciendo de que en 50 años esa canasta va a cambiar. Va a ser 70 renovables y 30 energías fósiles. Esa es más o menos la proporción. Así va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un desmonte legislativo, todo, institucional, regulatorio de energías fósiles por energías renovables. La energía fósil no se va a eliminar, sino se va a reducir. Estamos hablando de que va a quedar una reducción en un 30% del consumo mundial, ¿sí? Y eso quiere decir que no se va a eliminar esa fuente. Esa fuente se va a mantener, pero evidentemente no como hoy, que está en un 70% desde la canasta energética renovable. Excelente. Bueno, ya vamos a cerrar con dos últimos temas. Vamos a hablar sobre consulta popular. Este mecanismo, evidentemente, en el 2017 fue uno de los más significantes para la participación ciudadana y la profundización de la democracia. Las comunidades podían decidir sobre sus territorios, si querían o no algún proyecto extractivo, algún proyecto minero o de hidrocarburos. La noticia sorprendió cuando a final de 2017 el Ministerio de Hacienda dijo que la responsabilidad financiera de la preparación de las consultas no estaba a cargo, digamos, del gobierno central, sino que eran las autoridades locales las que debían financiar esas participaciones y elecciones. Pues elecciones no, esa decisión sí o no. ¿Qué piensa usted sobre la democracia, en el sentido de la capacidad del pueblo de participar y esa, digamos que ruptura o muro que le pone el gobierno para que las personas puedan decidir si hacen un proyecto de petrolero en su territorio o no? Cuando las comunidades empezaron a hacer usar ese instrumento de una ley de participación ciudadana, que es la consulta popular, lo que estaba regulado en esta ley de participación nunca dejó límites. Simplemente consultas populares. Y resulta que aquí hay unos asuntos estratégicos nacionales, asuntos estratégicos de país, que
no deben ser objeto de consultas populares en mi concepto definidas por una localidad, sino que deben ser definidas por todo el país. Y a esto me refiero básicamente al sector minergético. El sector minergético es un sector estratégico. Sí. Al ser un sector estratégico, no puede ser un grupo pequeño de personas que determine una decisión de un sector estratégico. Yo estoy de acuerdo, si se va a hacer consultas, si se van a seguir las consultas, que sean consultas nacionales, no locales. Por ser el sector minergético un sector estratégico. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero la ley de participación ciudadana jamás limitó las materias a las cuales tenían que ser consultadas. Sobre todo, si hubiese dicho, mire, las consultas populares no se pueden usar para asuntos de interés nacional o asuntos estratégicos, pero no se manifestó así. Entonces, claro, aquí lo que hubo básicamente es una proliferación, como usted lo dijo, de consultas que, entre otras, ya la Corte se pronunció, ya el Poder Judicial colombiano pronuncia avalando las consultas, y porque pues básicamente estamos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho hoy es que las consultas se pueden hacer en todas las materias, sin límite. Pero pienso que debe haber un nuevo Estado de Derecho. No es posible que se siga haciendo las consultas como se vienen haciendo. No es posible que un grupo de ciudadanos, por muy importante y respetable que sea el tema en la localidad, esto impida el desarrollo de un sector, sobre todo un sector estratégico. Si estuvieran consultando, por decir algo, sobre, como digo yo, sobre la seguridad ciudadana local, estuvieran sobre el transporte local, yo diría, perfecto, las consultas populares, digamos, ahí tienen cierta legitimidad. Legalidad tienen, pero no legitimidad. Lo digo legitimidad en qué sentido. Para mí legitimidad no tienen estas consultas, porque esas consultas están tomando decisiones unos pocos frente al resto de los colombianos. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, sería más partidario de que se hiciera una consulta como hicieron en Costa Rica. O sea, consulta al país en general. Queremos que el país tenga o no tenga una vocación energética, sí o no, para el país. ¿Sí? Entonces el país todos nos vamos a pronunciar en una consulta como pasó con la consulta del sí o no en La Paz. ¿Sí? Sí a la paz o no a la paz, una consulta nacional. Y si el país ve, los colombianos vemos, de que el país no debe tener esa vocación, pues simplemente hacer como país como Costa Rica, no hay explotación. Entonces hay que empezar por reformar la Constitución. La Constitución se casó con la explotación de los recursos naturales. Lo dice claramente la Constitución, la explotación. Lo que pasa es que la Constitución dice explotación racional. Pero si vamos a hacer una consulta que diga no al sector energético, tenemos que cambiar entonces la Constitución. Tenemos que empezar por ahí. Si el producto de la consulta no a la explotación de los recursos naturales que están en el subsuelo, entonces tendríamos que cambiar la Constitución, como en Costa Rica, que la Constitución prohíbe por Constitución la explotación de recursos naturales no renovables, como en el caso del petróleo y la minería. No hay minería en el petróleo, pero es una decisión de país, no es una decisión de una localidad, del municipio de Cajamarca, ni puede ser del municipio, no sé, de Tolima, tal municipio, sino debe ser una decisión de país. Ese es el punto de las consultas. Yo creo que se viene una reforma. Yo creo que se va a venir una reforma, se viene una reforma a esas consultas, porque esas consultas, para mí, deben ser una consultas nacionales, de interés nacional, porque el tema del energético es un asunto nacional. Esa es una postura que contribuye al debate. Para las personas que quieran profundizar en el tema de consulta popular, Grupo Transparente realizó el foro Consultas Populares Visiones para el Desarrollo con cooperación de otra universidad, con la Universidad Tadeo. Las memorias del foro están en nuestra página web. Invitamos a varios directivos como la NH, de ACIPED, de la USO y invitados de las comunidades para alimentar el debate sobre consulta popular. Para cerrar,
Vamos a hablar de uno de los temas que está en la agenda de medios, en la agenda de los gremios, en la agenda de las comunidades, y es el fracking. ¿Cómo hacer un llamado y una implementación adecuada de un proyecto que es polémico, que el sector, la mayoría mete la mano al fuego y dice que es una técnica segura? Cito a el doctor Vera Cipet, Ecopetrol ya quiere hacer unas pruebas piloto. ¿Cómo hacer un llamado a los distintos actores, tanto los que están en la, digamos, en la parte de representación de las instituciones, como la ANLA, el Ministerio de Ambiente, y a las comunidades? ¿Cuál es el llamado ahí que usted puede recoger del fracking en Colombia? Sí, ahora, yo lo voy a decir muy sincero una cosa. Aquí ha faltado realmente una argumentación, un discurso objetivo, serio y transparente. Por las dos partes. Por los que dicen que sí al fracking y por los que dicen que no. Me atrevo a decir que yo no conozco, desde el punto de vista académico, un estudio serio que diga por qué no al fracking. Pero por otro lado, yo he visto unos estudios de los que dicen que sí al fracking, que le ha faltado más, que los hay, pero ha faltado más transparencia. O sea, decir claramente quién hizo los estudios. Porque una cosa es que yo contrato unos estudios pagados por mí para decirles que esto es bueno. O sea, no ha habido, como digo yo, no ha habido una argumentación, como yo lo repito, como lo dije inicialmente, objetivo, transparente, claro, de parte de los que dicen que sí, parte que no. Entonces aquí nosotros estamos enfrascados en un dilema. Los que dicen que no ya manejan un discurso, ya pasaron a tener un discurso político. De hecho, hoy, más hoy, sí, hoy en los medios de comunicación estaban entrevistando en la FM a una delegada de los que están en contra del fracking en Colombia. Entonces le estaban diciendo de que la mayoría de los políticos que han hecho entrevistas, de los que van a llegar al Congreso, el 94% de los que van a llegar al Congreso están en contra del fracking. Pero usted pregúntele a esos políticos que están diciendo que están en contra del fracking, ¿por qué están en contra? ¿Cuáles son los argumentos de estar en contra? ¿En qué se soportan técnicamente decir en contra? Y yo estoy totalmente seguro que usted va a encontrar sorpresas de que no saben exactamente de lo que están hablando. Porque como todas las olas, la gente en las olas empiezan a decir, empiezan como a seguir la ola, pero es como las burbujas. Hay una burbuja del no, y entonces siguen una burbuja del no, pero normalmente uno como borregos, sin saber exactamente hacia dónde va. Los que dicen el sí, en eso pues evidentemente están los interesados como Ecopetrol, las empresas. Pienso que tienen una argumentación. Yo conozco, pues por estar en el sector, conozco la argumentación, pero les ha faltado, o sea, les ha faltado, no sé, ¿cómo le puedo decir? Les ha faltado como un aval de sus estudios, de los impactos que puede tener el fracking para el medio ambiente, para el país. Pero el fracking va a tener, tiene impactos. O sea, si estamos hablando de impactos, ¿qué tipo de impactos? Ahí está el tema de los estudios. Impactos de renta va a tener. O sea, efectivamente, al producir más y vender a $60, pues evidentemente vamos a tener mayor renta. Porque el fracking lo que va a hacer es que vamos a aumentar la producción de petróleo. Entonces, en ese orden de ideas, al aumentar la producción de petróleo y gas con fracking, pues vamos a tener más ingresos, más renta petrolera. Bueno, pero descartemos ese tema, porque es un tema netamente utilitarista. Ahora manejemos otro tema, el tema ambiental. Aquí ha faltado, la verdad, que nos digan los verdaderos impactos, sobre todo los resultados que han tenido, pero objetivos, que han tenido los países que se han involucrado con el fracking. Pero digamos, resultados objetivos. Si realmente hay un impacto al agua, si hay realmente un impacto en el medio ambiente. Y en eso es que yo critico un poco aquí a los que están en el sí, porque les ha faltado como
como digo yo. Pero no les hará falta como paciencia. Es decir, si faltan estudios y si faltan investigaciones rigurosas, ¿no sería mejor declarar la moratoria? Puede ser, pero podría ser. Yo lo que pienso es que sí, puede ser una salida, pero yo lo que digo es que de pronto deberían realmente mostrarle, pero muy transparentemente mostrarle los verdaderos impactos. Porque sobre esto se está diciendo mucho. Está diciendo que eso afecta al agua. Entonces miremos a dónde ha afectado al agua. O sea, los países que no usan el fracking, miremos a ver si ha afectado al agua. Que afecta al medio ambiente, miremos los países que han hecho ya la explotación fracking, cómo ha afectado al medio ambiente. O en otras palabras, ¿cómo podrían afectarlo? Porque se dice que ya hay nuevas tecnologías para hacer la perforación. Entonces, si esas tecnologías ya perfectamente no van a tener van a amortiguar el impacto ambiental. Mire, todo eso, ese es el tema, ¿sí? Entonces, pero a mí lo que me preocupa es que están ganando los del no. La verdad sí ha dicho es que los del no están ganando, Sí. pero están ganando sin ninguna argumentación, con puro discurso político. Mientras los del sí, que tienen cómo mostrar objetivamente por qué el sí, no lo han hecho realmente con mucha fuerza, con mucha eficacia, no se ha hecho. Y por eso, pues están ahí enredados, ¿sí? Y prácticamente este tema lo tienen que definir el próximo gobierno.